La llamada llegó a las 9:06 de la mañana, justo cuando servía mi segunda taza de té. Sofía siempre llamaba con un propósito, casi nunca para charlar. Esta vez fue por la tablet de Lucía, está completamente rota, dijo, y con los exámenes finales acercándose, de verdad la necesita. No pedí detalles, ya casi nunca lo hacía. Claro, cariño, transferiré 9,000 pesos después del desayuno, dije, alcanzando mi chequera, aunque sabía que ella prefería lo digital. Gracias, mamá, eres la mejor. Entonces la línea hizo un clic, o eso pensé. Dejé el celular y di un sorbo, pero luego lo escuché. Una risa apagada masculina. Diego. Luego la voz de Sofía, brillante y filosa como vidrio. Es tan despistada. ¿De verdad cree que vendríamos a visitarla si no pagara por todo? Me quedé helada. La taza tembló ligeramente en mi mano. Probablemente piensa que su pastel de limón le compra amor, añadió Lucía con una risita rápida. Más risas. Casuales. Ensayadas. ¿Otra vez mandó dinero?, preguntó Diego, masticando algo. Sí. Le dije que era por la tablet. Lucía ha estado usando la mía toda la semana. No preguntó nada. La verdad es un poco triste, dijo Sofía, con un tono que no era de compasión, sino de lástima. Solo quiere sentirse útil. Mi pecho se sintió apretado. No de forma alarmante, sino pesada, como una presión creciendo bajo el suelo. Me quedé inmóvil, con el celular aún encendido en la encimera, atrapando cada palabra. Otra pausa. Luego la voz de Lucía, más baja esta vez. Va a morir pensando que en verdad la queríamos. Diego soltó una risita. Morirá pensando que importaba. Terminé la llamada despacio con intención. El silencio después fue cortante, resonante. Miré la azucarera en forma de conejo de cerámica que Sofía pintó para mí cuando tenía 10 años. Su oreja izquierda estaba rota. Llevé mi té a la mesa de la cocina. Mis manos no temblaban, todavía no. Coloqué la taza junto al cajón con mis recibos bancarios antiguos. No había abierto ese cajón en años, pero ahora lo abrí. Suavemente, con propósito, como si ya supiera lo que encontraría dentro. No había tocado el cajón inferior de mi escritorio en años, no desde que organicé todo en carpetas ordenadas, codificadas por color y etiquetadas con mi letra de bibliotecaria. Se suponía que me daría paz saber que cada documento tenía su lugar. En cambio, se convirtió en el cementerio de cada límite que no puse. El riel metálico chirrió al abrirlo. Adentro, copias de cheques con esquinas borrosas, facturas de colegiaturas marcadas, pagado recibos de ferreterías cuando ayudé a remodelar su baño. Encontré un acuerdo notariado de cuando cofirmé su hipoteca. Lo firmé sin dudar. En ese momento se sentía como amor, como deber. Empecé a apilar los documentos. Educación, vivienda, emergencias, favores de una sola vez. Algunos sobres aún tenían notas de agradecimiento dentro, no escritas a mano, solo tarjetas impresas con sus nombres garabateados en la esquina. Una actuación de gratitud. Guardaba una pequeña calculadora en el cajón, la que usaba para cuadrar mi chequera. Los botones se atascaban, pero aún funcionaba. Colegiaturas, 640,000 pesos. Apoyo para la hipoteca, 360,000 pesos. Gastos médicos por la cirugía dental de Sofía, 54,000 pesos. El campamento urgente de violín de Lucía, después de su primer recital, 24,000 pesos. Y esos eran solo los que tenían recibo. Empecé a anotar números en un cuaderno rayado, columna tras columna. Los etiqueté por año. 2015, 2016, 2017. El patrón estaba ahí. Si sabías buscar cómo sacar un libro de la biblioteca y ver el mismo nombre estampado una y otra vez, solo con diferentes títulos. Sofía siempre lo decía con suavidad, con naturalidad. Es solo un poco, mamá. O solo hasta que nos pongamos al día el próximo mes. A veces era solo esta vez. Y yo dejaba que esa palabra abriera mi corazón
como una llave en una cerradura. Pero ahora lo veía claro, no era generosidad, era un sistema, una expectativa silenciosa de que siempre estaría ahí porque siempre lo estuve. Apoyé mi mano en una copia del giro que envié para los gastos de orientación de Lucía en la prepa. Dijeron que era urgente. Lo urgente, me di cuenta, era su comodidad, no mi bienestar. Cerré el cajón, con suavidad miré el calendario en la pared y rodeé la fecha de hoy con tinta roja. Después de que Juan murió, no hubo tiempo para el duelo, como la gente imagina que es el duelo. Nada de colapsar, nada de lamentos largos en el baño. Solo facturas, trámites y una niña de 12 años que no entendía por qué el plato de desayuno de su papá seguía intacto. Vendí el coche en 3 semanas. Era el Toyota rojo, con el que Juan enseñó a Sofía a estacionarse en paralelo, vendido por la mitad de su valor. Pero necesitaba el dinero para el depósito de su primer año de universidad. Ella tenía sueños, y yo no sería la razón por la que se quedaran en sueños. Tomé turnos nocturnos en el archivo municipal, catalogando microfilmes hasta que me ardían los ojos. Bibliotecaria de día, archivista de noche. Comencé a vivir de café y barras de granola, diciéndome que era solo una temporada, solo hasta que Sofía se asentara en la universidad. Horneaba pastelitos para cada evento de la asociación de padres, incluso cuando no tenía energía para decorarlos. Siempre estaba presente. Bordé el nombre de Sofía en una mochila cuando no pudo pagarla de marca. Me hice útil, porque ser útil, creía, era lo último que podía ofrecer sin que me lo quitaran. La gente me decía fuerte, nunca los corregí. Recuerdo la primera vez que pensé que tal vez, solo tal vez podría descansar. Fue la noche que Sofía consiguió su primer ascenso. Estábamos al teléfono, la felicité, apenas hizo una pausa, antes de preguntar si podía ayudar con el depósito del kinder de Lucía. Dije que sí, porque eso hacía. Pero esa noche recuerdo cepillarme los dientes y pensar, ni siquiera preguntó cómo estoy. Y ahora sentada en mi mesa, todos estos años, después no puedo recordar una sola vez desde el funeral de Juan, en que alguien de mi familia preguntara cómo estaba, a menos que fuera el preludio de un favor. Antes me decía que ser necesitada significaba ser amada. Pero la necesidad es una puerta que solo abre hacia un lado, y he estado parada en el tapete de bienvenida sosteniendo regalos por décadas. Tomé la carpeta de finanzas otra vez y guardé el cuaderno de números dentro. Luego lo empujé más al fondo del cajón, detrás de los sellos, detrás de las velas de emergencia, a algún lugar más profundo. El banco estaba más frío de lo que recordaba. No la temperatura, sino el ambiente cortante, con un silencio pulido indiferente. Me senté frente a un joven llamado Esteban, no mayor que Lucía. Llevaba una corbata con estampado de pequeños zorros y me miró como si pudiera necesitar ayuda para encontrar la lápicos. Quiero cerrar 2 cuentas cofirmadas, dije deslizando la carpeta sobre el escritorio, y congelar la cuenta de ahorros ligada a la hipoteca de Sofía López. Sus dedos flotaron sobre el teclado. ¿Está segura, señora López? Lo miré a los ojos. Completamente. Tecleó despacio, como si temiera que las teclas explotaran. Observé cada pantalla actualizarse en tiempo real. Líneas desapareciendo, saldos en gris. Los pequeños registros digitales de todo lo que pensé que estaba obligada a cargar. Cuando me dio los comprobantes de cancelación, no sentí euforia ni triunfo, solo calma, como el zumbido de una habitación justo después de un apagón. En casa pasé por el pasillo donde solían colgar las fotos familiares, el marco dorado del retrato de boda de Sofía, la instantánea de Lucía, sosteniendo una calabaza, la foto en la playa de aquel verano en que fingimos estar unidos. No las rompí.
Ni siquiera fruncí el ceño. Bajé cada una con cuidado, limpiando el polvo de las esquinas. Las envolví en periódico y las puse en una caja forrada con una manta de bebé que no pude tirar. Se sintió ceremonial, no borrado preservación. Dejé un marco colgado, una foto en blanco y negro de Juan y yo en nuestra luna de miel en Puerto Vallarta, sosteniendo conos de nieve con el viento en el pelo, sin una sola tarjeta de crédito entre nosotros. Más tarde preparé un té de manzanilla y me paré en la encimera de la cocina mientras el sol se filtraba por las persianas. Aún no le había dicho a Sofía. No estaba segura de si lo haría. Algunos cambios no necesitan anuncios, solo necesitan suceder. Recorrí la casa con manos silenciosas, recogiendo cualquier cosa que susurrara obligación. Luego abrí el closet de mi cuarto y bajé la caja fuerte, ignífuga. Al tercer día, los mensajes comenzaron a acumularse. El primero llegó temprano en la mañana. Sofía: mamá, fallo en el banco, ¿puedes revisar? Lo leí mientras doblaba toallas. El segundo llegó después del almuerzo. Sofía: necesitamos hablar urgente. El tercero fue después de la cena. Sofía: esto es una locura, llámame ya. Dejé el celular boca abajo en el aparador. La tetera silbaba de fondo, ahogando el zumbido de otra notificación. No miré, no por malicia, sino porque ya había escuchado suficiente. Esa noche caminé con doña Clara, mi vecina de 2 casas más allá. Hicimos nuestro recorrido habitual por la calle Nogales, pasando el estanque, subiendo por la avenida Jacarandas. No hizo preguntas, solo ofreció la comodidad de una compañía callada hasta que doblamos de regreso a casa. Notó el leve temblor en mi mano mientras ajustaba mi bufanda. ¿Estás bien, Mariana? Asentí, aunque el movimiento se sintió frágil. El silencio no es venganza, querida, dijo. Es un límite que nunca esperaron. Nos detuvimos en mi reja. La luz del porche parpadeó. ¿Lo tergiversarán?, añadió. Dirán que eres fría. Pero nunca dirán qué hicieron para que te callaras. Tenía razón. No esperaban esta versión de mí. Estaban acostumbrados a la mujer que siempre respondía, que siempre ofrecía, que explicaba todo 2 veces solo para mantener la paz. Nunca conocieron a la mujer que eligió la quietud sobre la respuesta, que vio su crisis y no alcanzó la chequera. Adentro puse el celular en modo silencioso y lo guardé en el cajón junto a los filtros de café. No necesitaba escuchar su vibración para saber el guión: urgencia, confusión, indignación. Ni una vez dijo, lo siento. Ni una vez preguntó si estaba bien. Apagué las luces, serví agua y llené una bolsa de agua caliente para mis pies. Me senté en el sillón junto a la ventana y vi la luna subir lenta y llena. El celular no sonó de nuevo esa noche. Por la mañana, desperté temprano, escribí una lista de pendientes en una libreta amarilla y al final rodeé 2 palabras: próximos pasos. Sofía tocó como quien espera que la puerta se abra sin dudar. La abrí despacio. Estaba en el porche con su abrigo camel, el rostro tenso, los ojos buscando más allá de mí, como si buscara a la madre que reconocía. He estado mandando mensajes, llamando. Me hice a un lado sin decir palabra y la dejé entrar. Fue directo a la cocina sin invitación, pero familiar con el lugar. Se quedó detrás de una silla esperando que ofreciera café, té, algo. No lo hice. En cambio, me senté. Ella se quedó de pie. ¿Qué pasa, mamá? Esto no es propio de ti. Estás exagerando. No parpadeé. No eres pobre, añadió, como si ese fuera el único umbral que justificara los límites. Señalé la segunda silla y se sentó de mala gana. Su boca se torció. No le gustaba el silencio. Nunca le había gustado. Cuando finalmente preguntó, ¿qué cambió?, me levanté, fui al aparador y regresé con un sobre manila. Lo puse suavemente en la mesa entre nosotras. Lo miró como si pudiera quemar. Dentro estaban estados de cuenta, copias de pagos de colegiaturas, documentos de líneas de crédito,
la nota de voz transcrita línea por línea. Por fin escuché lo que dijiste, le dije, cuando pensaste que no estaba escuchando. Su rostro palideció. No abrió el sobre. No le pedí que lo hiciera. Tragó saliva, cruzó los brazos. Era una broma. ¿Lo era? No respondió. El silencio se alargó. Me levanté y tomé la tetera. La puse Wurzel en el quemador, pero no encendí la flama. Ella me observó insegura de si hablar o esperar una taza que nunca llegó. Tomó el sobre y lo sostuvo en su regazo. Eso es todo, dije. Cada préstamo, cada transferencia, cada solo esta vez. Parpadeó rápido. No por lágrimas, por ser vista con demasiada claridad. Cuando se levantó para irse, no dijo adiós. Se llevó el sobre, pero dejó su voz atrás doblada, en algún lugar dentro del silencio que nunca esperó de mí. Cuando la puerta se cerró, miré hacia la ventana y noté que el correo había llegado. Un paquete grueso estaba arriba con la etiqueta de mi abogada. El sobre de mi abogada estuvo sin abrir en la encimera por un día entero antes de que lo abriera, con el mismo abrecartas que Juan usó para nuestras invitaciones de boda. Dentro estaban los borradores de las revisiones a mi testamento. No dudé. El nombre de Sofía ya no estaba. En su lugar, el nuevo beneficiario, la Beca López para mujeres en reingreso. Un fondo modesto, pero suficiente para ayudar a mujeres mayores como yo alguna vez a regresar a la escuela, cambiar de carrera, reclamar vidas inconclusas. Mujeres que dieron demasiado y pensaron que era tarde para recuperar algo. Firmé en las líneas punteadas con una mano que no temblaba. Luego fui al banco. Nueva cuenta. Nuevas contraseñas. 5 firmantes. Sin tarjetas vinculadas. Solo yo, la mujer detrás del mostrador. Preguntó si quería designar un beneficiario. Sonreí y deslicé los documentos notariados del fideicomiso. Aún no dije. Hemos comenzado un tipo diferente de herencia. En casa, doña Clara vino con su escáner. Tuvo que conectarlo a su vieja laptop, sostenida con cinta adhesiva y suerte. Manejó cada página con cuidado. Documentos bancarios, formularios de la beca, cartas de revocación, alimentándolos uno por uno, como si fueran reliquias sagradas. Cuando terminamos, sirvió seltzer en copas de vino y dijo: «Se siente bien, ¿verdad?», asentí. Como respirar por primera vez. El aire en la casa se sentía más ligero. No porque algo hubiera cambiado, sino porque yo lo hice. Durante años, preservé una versión de mí construida en la obligación amable, confiable, invisible. Pero ahora la mujer en esta casa tenía un nombre, una cuenta bancaria y un propósito que iba más allá de su linaje. Imprimimos etiquetas para carpetas, documentos finales, registros de becas, patrimonio. Pasé mis dedos por las carpetas en relieve, como si fueran ladrillos en un muro que por fin construía para mí. Esa noche, abrí la libreta donde solía hacer listas de compras y escribí en la parte superior de una página limpia lo que aún me debo. La lista no era larga, pero cada palabra importaba, y una de ellas rodeada 2 veces era paz. La primera llamada fue de Diego. Reconocí el número, pero lo dejé sonar. No dejó mensaje. Luego Lucía. Llamó 2 veces antes de dejar un mensaje de voz, su voz plana, con confusión, teñida de algo que no pude nombrar resentimiento tal vez, o una admiración a regañadientes. «Abue, ¿de verdad los cortaste? Bueno, bien por ti, supongo». Lo reproduje una vez, solo para escuchar el tono de nuevo. No exactamente cruel, no exactamente amable, sobre todo sorprendida, como si hubiera desafiado el personaje que escribieron para mí. Lo borré. Esa tarde preparé sopa de lentejas con comino y limón y la dejé hervir a fuego lento. Leí a María Zambrano junto a la ventana mientras la luz se movía por el piso de madera. No tenía citas ni obligaciones ni llamadas que devolver. Por primera vez la casa no resonaba con espera. El mensaje de voz cruel, el que lo inició todo, seguía guardado en mi celular
en una carpeta llamada Archivo. No lo había escuchado en días. No lo necesitaba. Esa mañana abrí el archivo y dudé sobre el botón de reproducir, no para escuchar sus risas, sino para ver si sentía algo. No sentí nada. Así que toqué borrar. El archivo desapareció sin alboroto. Esperaba que mi corazón protestara, que intentara rescatar alguna prueba, algún cierre, pero no hubo pánico. Solo espacio y una comprensión silenciosa de que sanar a veces significa renunciar a la necesidad de ser validada por quienes te lastimaron. La evidencia había cumplido su propósito. Ya no la necesitaba para recordarme. Serví la sopa en un tazón de cerámica profundo y la llevé a la mesa. Comí despacio masticando hasta que el calor llegó a mis dedos. Afuera, el carillón de viento de alguien sonaba suavemente, no intrusivo, solo parte del día. Escribí en mi libreta esa noche: la paz no pide disculpas, solo llega cuando dejas de pedirlas. Luego guardé la libreta bajo mi almohada y abrí mi correo. El centro comunitario había enviado el horario de clases de primavera. Una de ellas llamó mi atención. El catálogo decía escritura de memorias para principiantes, pero en realidad se convirtió en algo más. Una sala con 12 sillas plegables y una jarra de café tibio, donde personas como yo recordaron que tenían historias que no le pertenecían a nadie más. Me inscribí sin pensarlo demasiado, martes por la tarde, en la biblioteca local, el mismo edificio donde leía en voz alta a los niños de kinder hace 2 décadas. Ahora regresé, no como voluntaria, no como madre o abuela de nadie, sino como Mariana López, escritora principiante. Mi primera pieza se llamó Cómo me convertí en sombra y encendí el camino de regreso. La leí en voz alta al grupo, con voz firme, incluso cuando las palabras pesaban. Cuando terminé, una mujer, Carmen, tomó mi mano. Eso ya no es una sombra, dijo. Eso es luz. Ella y otra compañera, Rosa, me invitaron a comer la semana siguiente y la siguiente. Nos empezamos a llamar las no jubiladas. 3 mujeres recuperando pedazos de sí mismas que casi habían descartado. Carmen estaba reaprendiendo náhuatl. Rosa quería recorrer todos los parques nacionales antes de los 70. Compré una tetera amarilla como girasol. No tenía sentido práctico, ya tenía una perfectamente buena, pero esta me hacía sonreír cada mañana. Pinté la cocina de un blanco lino pálido. Cubrí el refrigerador con nuevos imanes. Cambié los trapos de cocina por unos que de verdad me gustaban. Y cuando me senté en la mesa de la cocina sola, pero no solitaria, noté algo que no había visto en años. Se sentía mía. No un lugar de espera entre llamadas, no una sala de espera para cualquier versión de familia que pudiera aparecer, solo mía. El 4º martes de la clase, nuestra instructora dijo: escriban una lista de 10 cosas que quieren y 10 que no. Llené la primera con cosas como claridad, risas y sopa rica. La segunda lista me sorprendió. Ya no quería disculpas, no quería explicaciones, no quería ser la segunda opción de nadie ni su culpa secreta. Lo que quería era exactamente lo que tenía: un bolígrafo en la mano, una historia en la página y ninguna voz ajena diciéndome cómo termina. El correo de Sofía llegó tarde en la noche con marca de tiempo 11:42 p.m. No lo esperaba, no lo quería, pero ahí estaba flotando en mi bandeja de entrada como un mensaje en una botella lanzado desde una isla en la que ya no vivía. No sabía que te sentías así, escribió. Solo pensé que esto era lo que hacen las familias, sin saludo, sin verdadero remordimiento, solo confusión envuelta en derecho, del tipo que se sorprende por límites que nunca imaginó que existirían. Esperé hasta la mañana para responder, no por dudar, sino porque quería elegir mis palabras, como quien planta semillas, no como quien lanza piedras. Las familias también dicen gracias, escribí. Luego adjunté una foto. La primera beneficiaria de la beca López Tina Morales, 47 años,
madre soltera de 3, comenzando la escuela de enfermería el próximo otoño. Sus ojos estaban llenos de una esperanza que no había visto en la mirada de mi familia en años. Debajo de la foto escribí una frase: di, hasta que me rompí. Ahora doy para construir. Di clic en enviar. Luego cerré la laptop y la aparté como un libro terminado. En la cocina, las orquídeas en el alféizar se estiraban hacia la luz. Las rocié suavemente. El aroma a aceite de limón flotaba en el aire limpio, brillante, nuevo. Había pulido los pisos esa mañana, tarareando mientras trabajaba. No para invitados, no para aprobación, sino porque por fin me gustaba cómo se sentía mi hogar bajo mis pies. Serví una taza de té, la puse en la mesa y abrí mi diario. Escribí. Lo último que transferí no fue dinero, fue mi valor, y lo regresé a mí misma. Las palabras se quedaron ahí firmes y seguras. No necesitaba releerlas. Cerré el diario, lo guardé junto a la tetera amarilla y me senté a ver la luz filtrarse por las cortinas de encaje. El teléfono no sonó. Nadie tocó. Nadie pidió nada. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí olvidada. Me sentí libre.